¿Has visto que en época de calor tus glucosas pueden ser especialmente más altas? Yo soy la doctora Suraima Corona, especialista en diabetes, y en este video te voy a contar por qué es muy importante que en época de calor cuides tu diabetes. Acompáñame. El 60% de nuestro cuerpo es agua. Estamos compuestos en su mayoría por agua. Por eso es muy importante que conozcas esta información que te voy a compartir alrededor de la hidratación humana y de la relación que tiene con las glucosas en sangre. Se sabe que si perdemos aunque sea 1.5% de nuestra agua corporal, podemos llegar a tener alteraciones en nuestro estado de ánimo o energía baja. Y también es cierto que muchas personas, me cuento, no somos capaces de mantener un hábito rutinario de consumo de líquidos durante el día. Esto porque cuando aparece el reflejo de la sed, podemos estar ya menos 3% de nuestra agua corporal. O sea que cuando el cuerpo nos avisa que tenemos sed, podemos estar ya deshidratados. Es un reflejo que puede ocurrir de forma lenta. Por lo tanto, una de las recomendaciones fundamentales para evitar glucosas altas en época de calor es que mantengas una ingesta de líquidos constante, con horarios, aunque no tengas sed. Muchas personas en consulta me cuentan cuando tienen la glucosa alta, llegan a experimentar también sensaciones de falta de energía, cansancio, desánimo, desmotivación. Incluso pueden llegar a perder la concentración o llegar a experimentar estados un tanto confusos o de mareo. Pero también existen otros síntomas comunes relativos a la deshidratación. Es decir, tu cuerpo te puede estar avisando que te hace falta tomar agua, aunque incluso no sientas sed. Una de las clásicas señales es el estreñimiento, la orina oscura, la piel seca, la falta de concentración o la disminución del rendimiento pueden ser síntomas de que estás deshidratado o mal hidratado. Y especial mención tendría la boca seca o la boca pegajosa. Y especial porque parece también ser un síntoma clásico de la diabetes que debuta o de las glucosas altas. Esto quiere decir, y ahí voy a llevarte a entender mejor qué ocurre con la deshidratación en las personas que viven con diabetes. Tenemos que saber que cuando la glucosa es alta en sangre, tenemos hiperosmolaridad, es decir, ha aumentado la osmolaridad del plasma o de tu sangre. La osmolaridad es una concentración de solutos en una solución, en una sustancia líquida. Entonces, cuando los solutos, que son sustancias formes, aumentan en esta solución o en esta sustancia, esto va a hacer que el líquido que contiene estos solutos jale el líquido de los vasos o del espacio extracelular que lo puede estar conteniendo. Por eso la diabetes mal controlada es una enfermedad potencialmente deshidratante. De hecho, esta es la razón por la que los ojos llegan a tener alteración visual cuando la glucosa es alta. Así que es comprensible que tu cuerpo active el mecanismo de la sed por tener la hiperosmolaridad del plasma alta o la glucosa alta, que es lo mismo en el caso de diabetes. Entonces explicamos por qué hay mucha sed, lo cual va a generar mucha orina. La deshidratación hace que tu boca sea seca y pegajosa. No es la única causa, pero es la causa más común. Por eso es considerado uno de los síntomas clásicos de la deshidratación. Has de saber que el agua favorece muchas, por no decir todas, las funciones de nuestro cuerpo. Específicamente digestión, metabolismo, respiración, eliminación de toxinas. Tiene mucho que ver con la función gastrointestinal, tiene todo que ver con el transporte de nutrientes y también, por supuesto, nos ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo, entre muchas otras funciones más. Por eso, prácticamente podemos llegar a tener todos los síntomas habidos y por haber en caso de que tengamos una deshidratación. Entonces, si tú vives con diabetes, quiero hacer mucho hincapié en que sí es verdad que el calor
es capaz de subir tu glucosa. Hay personas que lo experimentan, me lo cuentan todo el tiempo, incluso se preguntan, ¿qué está pasando? Estoy haciendo mi plan nutricional, mi plan de ejercicios, estoy cambiando mi estilo de vida, estoy tomando mis medicamentos, me estoy revisando la glucosa, voy donde mi médico y aún así estoy teniendo glucosas altas. ¿Qué está pasando? Yo te invito a que revises tus niveles de ingesta de líquidos. Y te recuerdo que mantengas niveles adecuados de hidratación durante todo el día. Y esto es porque los seres humanos tenemos pérdidas de agua que no sentimos. Y entonces, si no tenemos sed, no notamos que perdemos agua. Y además estamos en un medio caluroso, pues con mucha facilidad nuestro cuerpo puede deshidratarse. Las personas que viven con diabetes de muchos años pueden experimentar neuropatías o enfermedades vasculares que dificulten la percepción de la deshidratación. Es decir, puede que no se den cuenta cuando están deshidratados. Y también, por otro lado, la ingesta de algunos medicamentos, sobre todo los que tienen que ver con la tensión arterial, estos los antihipertensivos, pueden contribuir a que la persona pierda más líquidos durante el día. Los adultos mayores, por múltiples razones, la más común es aquella en la que no quieren tomar agua por el temor o miedo o pena de tener que ir al baño constantemente, sobre todo por la noche. Les da preocupación de caerse durante la noche o interrumpir su sueño y por eso evitan tomar líquidos desde buena parte de la tarde. Otros factores que pueden modificar la forma en la que nuestro cuerpo utiliza el agua o cosas que pueden hacer que necesitemos más agua son el estrés. ¿Sí? Así como lo escuchas, el estrés. O más bien podemos hablar de distrés, que es este estrés que se mantiene durante el tiempo. Esto es porque cuando nosotros liberamos adrenalina, también podemos liberar aldosterona. De esta manera, nuestro cuerpo ayuda a nuestro sistema cardiovascular a evitar hipertensión arterial y a tener un mejor desempeño durante el momento de ataque o huida. Pero esto no es del todo bueno porque la aldosterona es capaz de eliminar o favorecer la pérdida de líquido de más o causar un desequilibrio mineral que nos haga retener líquidos donde no queremos o donde no son de momento útiles y perder líquidos en otro lado de nuestro cuerpo o en otro compartimento. Otra causa por la que podemos perder agua, deshidratarnos con facilidad y poder incluso llegar a elevar nuestras cifras de glucosa es el ejercicio. Así como lo oyen, muchas personas realizan ejercicio pero no se rehidratan. Por lo que les digo, probablemente no llegan a sentir sed o no tienen posibilidad de acceder al baño. Hay muchas razones por las que las personas no toman agua durante el día. El ejercicio es un momento físico en el que hay mayor demanda de líquidos. Por lo tanto, es necesario que aunque tú no sientas sed, luego de hacer ejercicio, por lo menos a los 30 minutos, te hidrates adecuadamente. La menstruación es un momento especial también donde hay mayor demanda de líquidos para nuestro cuerpo. Está de más que te cuente que las enfermedades gastrointestinales como la diarrea y el vómito también son capaces de provocarte pérdida de líquidos y de electrolitos y traer como consecuencia una subida de glucosa. Y además, ojo, porque en este punto es muy fácil que se sumen dos efectos, digamos, malos. El segundo sería la propia infección que te generó la gastroenteritis o el vómito o la diarrea. Si tú tienes esto por una infección, además de la pérdida de líquido que vas a sufrir por estas vías, también es posible que suba tu glucosa por la misma infección. Así es de que ten la precaución de no automedicarte, acudir con tu médico. Y claro, si se tratara de una enfermedad que se autolimita, vigilar tu glucosa en casa y mantenerte bien hidratado. El embarazo y la lactancia también son capaces de provocar mayores pérdidas de líquido por obvias razones. Algunas personas que cambian su altura en el espacio, es decir, que viven en las montañas y bajan a niveles del mar, o al revés, viven a niveles del mar y viajan a las montañas,
pueden llegar a tener con facilidad deshidratación porque el cuerpo durante la adaptación a la altitud atmosférica tiene que gastar este recurso para evitar estos males de montaña o sentirse mal, que pueden ser cambios de presión por estas readaptaciones de altitud. Así es que tómalo en cuenta en tu próximo viaje. Otra cosa que me parece importante que sepas es que el consumo de algunas sustancias pueden facilitar la deshidratación, ¿sí? Así como lo escuchas. La cafeína, algunas hierbas, algunos tés, la jamaica, el tamarindo, resultan ser sustancias diuréticas, que si tu caso es que estás reteniendo líquidos, a lo mejor por exceso de sodio, podrían ayudarte. Pero si estás bien hidratado, es posible que el consumo constante y abundante de estas sustancias te provoque deshidratación. El caso clásico es el consumo de cafeína. Lo has mirado, tomar café puede provocarte mayor frecuencia urinaria, lo que te hace perder líquido. Entonces, es muy importante que tengas cuidado con estos diuréticos porque aunque son naturales, podrían facilitarte la deshidratación. Y en ese mismo sentido, cabe mencionar también algo muy importante que es el consumo de diuréticos, de fármacos, de medicina. Sobre todo los antihipertensivos pueden provocar con facilidad pérdida de líquido. No son los únicos, también existen medicamentos para las enfermedades renales que pueden causar este efecto. Entonces, cuidado también con las bebidas energéticas. Una sustancia que tiene un consumo abundante, común, pero que puede causarte una mala hidratación. Es común que los deportistas se rehidraten con bebidas para deportistas. Si tú practicas deporte, te recomiendo que prepares tu propio suero rehidratante o te hagas de un polvo que puede resultar enriquecedor para que tu agua te rehidrate más fácilmente y no esas sustancias que nos venden como para deportistas. Entonces, una vez que ya tenemos claro por qué cuando tenemos diabetes somos especialmente vulnerables a la deshidratación y a las glucosas altas por la deshidratación, aquí te voy a dejar algunas recomendaciones para evitar estas consecuencias. La primera y la más obvia sería, si es época de calor, si hace calor donde vives o vas a viajar a un lugar donde va a hacer calor y tú lo sabes, pues hay que prevenir. Eso, ve preparado, ármate de una maleta de viaje donde lleves los insumos que utilizarás para continuar el cuidado de tu diabetes. Créeme que en esos casos no solo el calor, sino la falta de materiales pueden favorecer el descontrol de tu diabetes. En ese sentido, te pido que prestes atención a tu insulina. Sí, de todos es conocido que la insulina puede ser especialmente vulnerable a los cambios de temperatura, sobre todo cuando se expone a la luz directa del sol o permanece a más de 30 grados centígrados. Así es que toma tus previsiones. Tienes que saber que tanto los frasco ámpula como las plumas, cuando están cerradas, pueden estar en el refrigerador entre 2 y 8 grados. Pero si ya las abriste, las plumas pueden estar fuera del refri, o sea, las puedes transportar, pero cuidado que no alcancen más de 30 grados centígrados. Ahora, seguro te preguntas, ¿qué pasa si mi pluma de insulina sí se calentó? No estoy segura si se calentó, la dejé en el auto y seguramente se calentó o le dio la luz del sol directa. Yo te tengo que decir que muy probablemente ya no está activa. Muy probablemente si rebasó los 30 grados centígrados se desactivó y esto significa que ya no sirve. Tienes que tirarla y conseguir una nueva pluma o un repuesto. Si fuera un frasco vial, igual, la situación es la misma. El frasco vial, como es una mayor concentración de unidades de insulina, tiene que permanecer en el refrigerador incluso después de abierta. Una vez que ya abriste los frascos de insulina, recuerda que no pueden permanecer mucho tiempo abiertos, sobre todo por la seguridad tanto de los cambios de temperatura como de contaminación. Y es importante que sepas también, dicho sea de paso, que si estás de viaje y vas a un lugar donde hace frío, también tienes que cuidar tu hidratación, a lo mejor no tanto,
pero tienes que evitar que tus plumas o tus frascos de insulina se congelen. Eso tampoco le gusta a la insulina. Tiene que estar entre 2 y 8 grados en el refri. Si es nueva, no se ha usado. Y fuera del refri, máximo 30, mínimo 2 grados. Otra recomendación que te quiero dejar y te la voy a pedir encarecidamente, ojalá lo logres. Busca mantener un ritmo o una rutina de hidratación diaria. No importa dónde estés, en el trabajo, de viaje, en casa, a donde quiera que vayas, es importante que pienses en tu hidratación. Lo más importante, tu hidratación. Yo te propongo que tomes agua, por esto que platicábamos de que a veces no se siente sed o de que el mecanismo de la sed es un poco tardío. Toma agua con horario. Tú elígelo, puedes tomar agua cada hora, puedes poner una alarma en tu celular a lo mejor cada hora y media, cada 2 horas, y tú eliges la cantidad. Aquí lo importante es que por lo menos al día logres un mínimo de 2.5 litros de agua. En este sentido, no quiero dejar el punto sin contarte que no vale que te tomes de una sola sentada 2 litros y medio. Hay personas que así lo hacen. No pudieron tomar agua durante todo el día y ya para dormir toman quieren tomar toda, pero desafortunadamente eso no es útil. Lo más recomendable es tomar de a poco durante prácticamente todo el día. Si hace calor, no te olvides de tomar agua. Recuerda que cuando estamos en época de primavera, verano, cuando las temperaturas de este polo aumentan, es mucho más fácil que perdamos líquidos y no nos demos cuenta a través del sudor. Pero si además de que hace calor tú te expones al sol, la temperatura puede aumentar hasta 15 grados Fahrenheit. Y eso pues puede aumentar, duplicar la posibilidad de una deshidratación. Entonces, si hace calor, busca mantenerte en la sombra siempre. Y si tienes que exponerte al sol, porque hemos escuchado por todos lados que hay que exponernos al sol, y sí es verdad, es muy saludable, cuida la piel, no hagas exposiciones prolongadas y evita lugares que son calurosos. Es importante que entiendas que existen emergencias médicas relacionadas a golpes de calor. De un momento a otro, calentar mucho el cuerpo puede ser peligroso. Este es buen momento para tomar agua. Listo, podemos continuar. Otra recomendación que te tengo que dar es mantener una dieta variada, equilibrada. Acuérdate que tomamos líquidos, nuestro cuerpo obtiene líquidos no solamente del agua o los líquidos que ingerimos, sino también de la comida. Hay alimentos que son especialmente ricos en agua, como por ejemplo la jícama o el pepino. Algunas frutas y la gran mayoría de los vegetales nos dan un buen aporte de agua. Y además te tengo que decir que es agua con minerales, que por cierto es la mejor manera de rehidratarnos. Agua con magnesio, con potasio, con cloruros. Esa agua es mucho mejor para hidratarnos y todas esas sustancias las podemos encontrar en los minerales de los vegetales. Entonces paso directo a contarte cuál es la mejor agua. Ya tenemos claro que evitar la deshidratación nos va a ayudar a controlar nuestros niveles de glucosa. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es el mejor agua? Ya sabemos cuál es el mejor momento para tomar agua, ya sabemos por qué es muy importante tomar agua, pero queremos saber ¿cuál es la mejor? Mucho se habla acerca de que el agua que tomamos en realidad deshidrata en vez de hidratar. Y seguramente lo has escuchado. Hoy con esta información te quiero contar que confíes. Te quiero pedir que confíes en el agua que tomas. Sí es altamente recomendable que el agua que consumes lleve solutos, transporte minerales sobre todo. Pero ojo, esto no quiere decir que la mejor agua sea el agua mineral. Aunque claro, pues siendo fieles a la frase, agua mineral sí. Pero desafortunadamente tú estás pensando en el agua gasificada que nos venden como mineral. Esa agua desafortunadamente es rica en sodio.
Y cuando estamos queriendo hidratarnos bien, no solamente necesitamos aporte de sodio. De hecho, sodio debería de ser como lo menos, porque si nos pasamos de sodio, nos podemos poner hipertensos, va a subir la presión, o podemos empezar a retener líquidos. Entonces, ten especial cuidado con el aporte de sodio que lleva tu agua. Y en ese sentido, también te quiero advertir acerca de los sueros caseros que se preparan con mucha familiaridad. Seguramente has escuchado alguna receta que llevan bicarbonato de sodio, sal o cloruro de sodio, que pueden llevar limón, que pueden llevar miel. Me parece que es una buena fórmula. Ya te voy a enseñar la fórmula del Vida Suero Oral, que por cierto es una fórmula que desde que se inventó ha salvado muchas vidas por lo rápido que puede rehidratar. A mí me parece lo más eficiente. Pero en el caso de los caseros podemos cometer el error de pasarnos de componentes con sodio y elevar la presión. Y te lo cuento porque lo he visto en la consulta. Muchas personas me cuentan que preparan sus sueros en casa rehidratantes, pero se ponen hipertensos, la presión se suben, se hinchan, amanecen con los ojos hinchados porque no tienen la precaución de verificar si su riñón funciona y si los niveles que consumen son adecuados. Entonces, ten precaución. Ahorita que estoy hablando de los no o de los tengan cuidado, me gustaría recordarte que café, té, bebidas energizantes o bebidas para deportistas no son recomendables para hidratar. Ojo con eso. El agua mineral comercial no es buena para hidratar. Incluso aguas minerales que son de buena marca, cuando revisamos las etiquetas, sí pueden tener un buen aporte de magnesio, de sodio, de calcio. No contienen cloruros. Los cloruros son sustancias que mejoran, digamos que facilitan la entrada del agua a las células, y eso garantiza la rehidratación o la hidratación adecuada de todo nuestro cuerpo. Y para que le tengas confianza al agua natural y entiendas que sí tiene capacidad hidratante, te quiero contar que la principal fuente de cloruro o de cloro para nuestra hidratación la encontramos en el estómago. Nuestro estómago, esa acidez, está dada por el ácido clorhídrico. Todo nuestro cuerpo está reciclando, reutilizando, censando los niveles de electrolitos para que no nos falten. Tu cuerpo sabe cómo equilibrarse. De hecho, existe la homeostasis de electrolitos. Por ser tan importantes para nuestra salud, nuestro cuerpo tiene ya todo un sistema que nos ayuda a mantenernos en orden. Sin embargo, factores como los que te comentaba anteriormente en este video pueden facilitar tu pérdida de electrolitos y tu deshidratación. Así es de que si estás pasando por un proceso de deshidratación, notas que estás mal hidratado, sospechas que es la causa de tu glucosa alta, podrías apoyarte de sustancias que facilitan la rehidratación, como te lo decía, el Vida Suero Oral, que es un polvo que se diseñó hace tiempo, es un polvo que se revuelve en el agua y que sirve para darte la cantidad adecuada de potasio, cloro, magnesio, citrato, y también aporta glucosa. Ojo, esto es muy importante porque ahí puede haber confusión acerca de tengo la glucosa alta, pues no voy a tomar más glucosa en este rehidratante. Sin embargo, muchos síntomas de la deshidratación también puede deberse a la falta de glucosa. Entonces, fíjate qué curioso y fíjate cómo este equilibrio tan finito que nuestro cuerpo puede mantener por mucho tiempo puede romperse cuando tenemos diabetes y cuando no estamos pendientes de tomar agua. Tienes la glucosa alta, tus células se deshidratan por la hiperosmolaridad o la osmolaridad alta que hay en tu sangre, y entonces es mucho más fácil que tu cuerpo tenga que movilizar electrolitos de otras partes para poder recuperar ese equilibrio. Y lo mismo pasa con los líquidos, es fácil también que haya retención de líquidos. Por eso, cuando hay diabetes mal controlada, es muy fácil observar pacientes, personas con calambres, con piernas hinchadas, con estos síntomas de deshidratación que te decía
cansancio, mal estado de ánimo, irritabilidad. Estos síntomas que no sabemos por qué están, pero que mucha gente padece y pueden solucionarse simplemente con una buena hidratación. Ahora, si tú te quieres rehidratar con una bebida que no contenga glucosa, también se puede hacer y esto no va a afectar de ninguna manera el equilibrio de tus electrolitos, sobre todo si tienes la diabetes bien controlada. Puedes utilizar minerales traza, lo puedes encontrar así se venden. Los minerales traza aportan sobre todo cloruro, pero también potasio y magnesio y un poco de calcio. Son pequeñas cantidades que se añaden al agua y la enriquecen sin que aporten sodio. Mucho cuidado con eso. Otra sustancia que a mí me gusta mucho recomendar para aquellas personas que están viviendo deshidrataciones constantes es el cloruro de magnesio, por lo que yo te contaba del cloro. El cloro de magnesio es un tipo de magnesio de muy buena absorción, de hecho es el que mejor se absorbe. Sin embargo, tiene poca tolerancia gástrica, entonces pruébalo. Mira si tu estómago lo acepta y si es así, consúmelo cotidianamente para que puedas favorecer el reequilibrio hidroelectrolítico de tu cuerpo. Y bueno, de verdad espero que esta información te sirva para que te decidas a suscribirte a mi canal y así ya no te pierdas ninguno de los nuevos estrenos del futuro, ni las sesiones en vivo que estoy llevando a cabo aquí en YouTube. La verdad es que a mí me da muchísimo gusto compartir contigo esta información, disfruto mucho entregándotela, así es que agradezco muchísimo todos sus deditos arriba, sus buenas vibras y sus magníficos comentarios. Tú sabes que todo esto lo hacemos porque no lo hago yo sola, para que logremos juntos que la diabetes deje de ser una preocupación en nuestras vidas. Te espero en mi Instagram, estoy como diabetóloga GDL y nos vemos en el próximo video. Adiós.